Querida familia espiritual, para mí es una bendición poder estar otra semana más con ustedes estudiando nuestra serie de grupos pequeños, El poder de Dios para transformar tu vida. Estas palabras han sido de mucha bendición para mí. Realmente el Señor me ha confrontado con cada clase que hemos tenido. Yo no sé si Dios te ha hablado a ti. Seguramente que sí. Sabes que Dios me ha hablado muy, muy profundamente a través de cada lección. Y cada lección que vamos pasando y cada cualidad del fruto del Espíritu que vamos estudiando, me siento más y más desafiado por Dios para que mi vida sea transformada. Así que ruego que cada lección que podamos tomar y compartir juntos sea un desafío y una palabra de Dios para nuestra vida. Si tomamos esta palabra y la ponemos en práctica en nuestra vida, vamos a experimentar el poder de Dios, ese poder transformador. Me ha gustado mucho el texto que hemos usado esta semana. Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Él no solamente nos da el deseo de poder hacer su voluntad, de hacer las cosas bien, sino también nos da el poder para poder hacerlo. Así que eso es una tremenda bendición. Quiero volver a recordar el texto bíblico que hemos estudiado semana tras semana. En esta semana vamos a hablar acerca de la cualidad de la fidelidad en nuestra serie El fruto del Espíritu. Bien, vamos a recordar lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 en adelante. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. El 23 dice humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. En nuestro estudio del fruto del Espíritu hemos visto una serie de cualidades acerca del fruto del Espíritu. En esta semana vamos a estudiar lo que es la fidelidad. Quizás usted pueda decirme, aún estoy tratando de desarrollar las otras cualidades y usted me está pidiendo ahora que otra cualidad más acerca de la fidelidad. Pero no olvide que el fruto del Espíritu está en singular, que es el fruto del Espíritu y que las cualidades se van desarrollando en conjunto. El fruto del Espíritu es un conjunto de cualidades que se van desarrollando juntas, no por separado. Así que no se ponga nervioso, porque yo no estoy nervioso. Vamos a poder estudiar la cualidad de la fidelidad. Todas las personas hablan mucho acerca de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que Dios permanece fiel, que sus promesas, que su palabra es fiel. Y es cierto, la Biblia nos enseña que Dios es fiel y que su palabra es fiel. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y hablamos de la cualidad de la fidelidad, estamos hablando de nuestra fidelidad. Dios espera que nosotros seamos fieles. A veces ocupamos la palabra fidelidad para referirnos a otras cosas. Por ejemplo, usted podría tener un auto viejo, pero fiel, ¿cierto? Podría tener un perro viejo, pero fiel. A veces hablamos de la fidelidad como cosas obsoletas o antiguas, pero ¿sabe qué? La fidelidad es una cualidad que es difícil de encontrar en estos tiempos. Y la fidelidad es una cualidad del carácter de Cristo. De hecho, de todas las cualidades que hemos hablado del fruto del Espíritu, son cualidades del carácter de Jesucristo. Y eso es muy importante. ¿Saben qué? Nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos desarrollar la fidelidad en nuestra vida. No es una palabra que escuchamos con mucha frecuencia. Es una palabra un poco escasa. Pero la fidelidad significa que uno es digno de confianza. Es digno de que puedan confiar en usted o en mí. La fidelidad es una cualidad poco común en estos tiempos, pero nosotros como creyentes necesitamos desarrollarla. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice, muchos dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Imagínense lo que la palabra del Señor dice. Muchos dicen que son fieles, pero ¿quién podrá encontrar a alguien digno de confianza? Es algo complejo encontrar gente fiel. Como pastor he aprendido que no toda la gente que dice que está dispuesta a ayudar en el servicio de la iglesia lo va a hacer. ¿Saben qué? Debemos ser fieles por dos razones importantes. La primera de ellas es porque Dios es fiel
Y Dios quiere que seamos como Él. Y no solamente como Él, sino como su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel, es un Dios fiel. Y Él quiere que nosotros tengamos sus cualidades, las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser fiel porque Dios es fiel. La Biblia dice en Salmo 33, versículo 4, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Dios desea que podamos aprender a ser fieles porque Él lo es. La Biblia nos enseña en el Salmo 25, 9 que confiar en personas infieles es tremendo dolor de cabeza. Es un tremendo desgaste. Nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en personas que son infieles, vamos a tener problemas, vamos a tener consecuencias. Pero si ponemos nuestra confianza en personas fieles, vamos a disfrutar de una gran bendición. La segunda razón por la cual debemos ser fieles es porque Dios premia la fidelidad. Dios recompensará a todos aquellos que son fieles. Ustedes recuerdan en el libro de Mateo, cuando la Biblia nos habla acerca de la parábola de los talentos, dice la Biblia que el Señor recompensó a los obreros no por lo talentoso que eran, sino por la fidelidad que demostraron. Ellos fueron fieles cuando Dios les encomendó una tarea. El Señor les encomendó una tarea y el Señor les recompensó por su fidelidad. Dos buenas razones para desarrollar la cualidad de la fidelidad. Una es que debemos ser fieles porque Dios lo es. Y segundo, porque Dios recompensará tu fidelidad y mi fidelidad. Vamos a considerar 8 cualidades para desarrollar la fidelidad en nuestra vida. Así que les voy a pedir que presten atención por los próximos minutos. Nosotros necesitamos desarrollar estas 8 cualidades. La primera cualidad para desarrollar fidelidad en nuestra vida es que debemos cumplir nuestras promesas. Preste atención a lo que la Biblia dice en Proverbios 25:14. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. ¿Cuántas veces hemos visto esas nubes amenazadoras, sobre todo aquí en nuestra ciudad de Santiago? Como que va a llover, pero al final nunca llueve. Bueno, la Biblia dice que las personas que no cumplen sus promesas son como estas nubes que aparecen, que parece que va a llover, pero nunca cae ninguna gota de agua. ¿Conoce a personas que prometan y no cumplan? Hacen promesas y no las cumplen. A lo mejor tienen el deseo de cumplirlas, pero nunca las cumplen. Debemos tener cuidado nosotros, queridos amigos y hermanos, con nuestras promesas. Creo que muchas veces nosotros hemos prometido cosas y no las hemos cumplido. A lo mejor hemos tenido la intención de hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces dijimos que pagaríamos algo y no lo hemos pagado? ¿Alguna vez prometimos algo y lo hemos olvidado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Debemos ser confiables cuando nosotros damos nuestra palabra, cuando nosotros hacemos nuestras promesas. ¿Por qué? Porque cumplir nuestras promesas es una señal de fidelidad. Muchas veces los esposos le hacemos promesas a nuestras esposas o las esposas a los esposos. O cuántas veces como padre hemos prometido cosas a nuestros hijos solamente por zafar de alguna situación o para que se dejen de molestar. Nosotros hemos tenido momentos de debilidad y llegamos y prometemos. Y luego ni siquiera nos acordamos ni registramos las promesas que nosotros hacemos. Pasan las semanas, pasan los días, pasan los meses y no nos acordamos. Pero ¿sabe qué? No se preocupe. Su esposa o sus hijos no se olvidan de las cosas que nosotros prometemos. ¿Saben qué? Nosotros debemos cumplir nuestras promesas, aunque cueste caro. Yo esta semana tuve una conversación con mi familia y le dije a mis hijos y a mi esposa, quiero pedirles perdón si alguna vez le he prometido algo y no lo he cumplido. Así que les voy a dar una semana para que escriban todas las promesas que yo les hice y que a lo mejor ni me acuerdo, para llevarlas a cabo y cumplirlas. Mi hijo me dijo, te voy a hacer un cuaderno. Te voy a hacer un cuaderno. Bueno, lo importante, hermanos, es que nosotros vamos a desarrollar la cualidad de la fidelidad. ¿Cómo la desarrollamos? Cumpliendo nuestras promesas. Yo creo que muchos de nosotros hemos prometido cosas y a veces no nos acordamos. Sé que no es de mala persona, o que no las queramos cumplir de forma intencional, que queramos evadir nuestras promesas. Yo creo que todos los que hacemos promesas, nuestro afán, nuestro fin es poder llevarlas a cabo
y cumplirlas. Pero si no las hemos cumplido hasta el día de hoy, el desafío hoy es pararse y decir, bueno, ¿cuántas promesas le he hecho a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? No las he podido cumplir. Bueno, ahora voy a tomar todas esas promesas y las voy a llevar a cabo. Y esto nos va a enseñar a que nosotros debemos tener más cuidado cuando prometemos o nos comprometemos con nuestra palabra, porque la palabra de un hijo de Dios debe ser verdadera. La Biblia nos enseña a que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Proverbios capítulo 20, versículo 25 dice, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. En pocas palabras, es más fácil meterse en un problema que salir de él. El problema principal entre padres e hijos es el resentimiento. Y la causa número uno del resentimiento son las promesas no cumplidas. Generalmente la gente se resiente con otras personas porque no han cumplido sus promesas. La Biblia dice en Eclesiastés 5:5, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Como creyentes nosotros debemos aprender a cumplir nuestra palabra. Es un desafío para todos nosotros. Nosotros necesitamos darle valor a nuestras promesas. Si hemos prometido a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros familiares, al Señor, debemos hoy día reconsiderar todas esas promesas que hemos hecho y debemos llevarlas a cabo. Bueno, como esposos, ¿qué promesas le hemos hecho a nuestra esposa? Como esposa, ¿qué promesas le hemos hecho a nuestro esposo? A lo mejor prometimos salir de vacaciones, tomar un tiempo más con nuestros hijos, muchas cosas. Y a lo mejor muchas de esas promesas fueron basadas en buenas intenciones. Bueno, ahora ha llegado el momento en que nosotros podamos ponernos frente a esas promesas y cumplirlas como un verdadero o verdadera hija o hijo del Señor. Así que ese es el desafío. Nosotros necesitamos cumplir lo que hemos dicho. Cuando nosotros somos confiables, mi querida familia espiritual, nosotros no tenemos que convencer a nadie de que nuestras palabras sean verdaderas. Nunca más vamos a decir, te lo juro que lo voy a hacer. Te lo juro por mi perro, ¿cierto? O por un familiar, no sé por quién han jurado, que van a cumplir su palabra. Como creyentes, nuestra palabra, y como dice la Biblia, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Cuando nosotros desarrollamos fidelidad en nuestras promesas, ya no vamos a tener que pedirle a la gente que crea. No, ellos van a creer simplemente por el hecho que lo dijimos, que lo haremos y lo vamos a hacer. Es una cualidad que debemos trabajar y debemos desarrollar y que será un gran desafío para nosotros, que Dios nos dé el poder para poder cambiar y transformar esas áreas de nuestra vida. Hoy día podemos tener el deseo de hacerlo, pero necesitamos el poder también para hacerlo. Recuerda el texto que le dije al comienzo. Dios te da el deseo de hacer lo bueno, pero Dios también te da el poder para hacerlo. Así que no se desanime. Confía en el Señor, que Él le va a dar la fuerza necesaria para que usted pueda cumplir y yo pueda cumplir todas las promesas que hemos realizado. ¡Qué bendición! Así que debemos tomar la decisión de trabajar por nuestras promesas y por nuestros compromisos para que se lleven a una realidad. ¿Saben qué? La fidelidad se desarrolla cuando cumplimos nuestras promesas. Segunda cualidad, debemos honrar nuestro matrimonio. En la ceremonia de matrimonio los novios se intercambian argollas como un símbolo del compromiso que han realizado frente al Señor. ¿Saben qué? Un compromiso de fidelidad hacen los novios delante de Dios cuando se casan. Y usted y yo no necesitamos cometer el pecado de adulterio para ser infieles a nuestro esposo o nuestra esposa. Simplemente basta con el hecho de poner a algo o alguna cosa en un nivel de prioridad mayor que nuestro matrimonio. Nosotros podemos ser infieles en nuestro matrimonio sin ni siquiera haber cometido adulterio. ¿Cómo adulteramos? Es cuando ponemos otra cosa en el primer lugar donde debería estar nuestra relación matrimonial. Entonces, solo tiene que permitir que otra cosa sea más importante que su matrimonio para que usted pueda ser infiel. Cuando nosotros ponemos algo más importante que nuestro matrimonio, nuestra vida, estamos siendo infieles. Nosotros podemos practicar la infidelidad de muchas formas. Nosotros podemos ser infieles cuando ponemos por sobre nuestro matrimonio nuestro trabajo, nuestro deporte favorito, nuestras amistades,
cualquier cosa, como hemos mencionado, cualquier cosa que sea más importante que tu matrimonio, ya esto está desencadenando una infidelidad. Y eso no está bien para los hijos del Señor. Nosotros necesitamos desarrollar la fidelidad honrando nuestro matrimonio. No estamos hablando que no le podamos dedicar tiempo a otras cosas. Lo que estamos queriendo decir que lo más importante en nuestra vida tiene que ser nuestro matrimonio. Debemos ser fieles al honrar el pacto o el compromiso que hemos hecho delante del Señor. La única ocasión que el matrimonio pueda quedar en un segundo lugar es cuando nosotros nos relacionamos con el Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El matrimonio hay que respetarlo y valorarlo. El matrimonio se toma en serio. Si quiere desarrollar la cualidad de la fidelidad en su vida espiritual, nosotros necesitamos tomar en serio lo que es el matrimonio. La Biblia nos enseña que la persona a la cual amamos, esa persona debe confiar en nosotros. Si tu cónyuge tiene confianza en ti y confía en ti, eso quiere decir que estamos amando de la forma correcta. La fidelidad es una decisión, no depende de cómo actúe mi cónyuge. La fidelidad es una decisión y un respeto al compromiso que yo he tomado delante del Señor. Recuerde, el día que decidimos unirnos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nosotros hicimos una promesa de fidelidad delante de Dios. No se olvide, honre su matrimonio. Si usted quiere ser fiel, usted debe honrar su matrimonio. No porque su cónyuge lo merezca o no lo merezca. No porque su cónyuge actúe bien o mal. Simplemente por el hecho de la promesa que usted hizo delante del Señor, usted debe honrar su matrimonio. Así que yo le invito, mi querido hermano, hermana, familia espiritual, a que podamos ser creyentes que honremos nuestra relación matrimonial. ¡Qué bendición! ¿Quiere ser fiel? Bueno, hay que honrar el matrimonio. La tercera cualidad para ser fieles es que debemos usar nuestros talentos. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ha sido dotado por Dios a través del Espíritu Santo con dones, con talentos, con capacidades para que nosotros podamos beneficiar a otras personas. Los talentos que Dios nos da no son para el beneficio propio, sino que son para el beneficio de las demás personas. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:10, Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios con un don espiritual. Cualquiera de los que está escuchando este video por lo menos tiene un don espiritual que el Señor le ha dado. Dios ha hecho una inversión en nosotros y Él espera la retribución de esa inversión. Si usted no usa sus dones, no solamente se está afectando a usted mismo como persona, sino está afectando a los demás. Imagínese usted que un día el pulmón dijera: estoy cansado de inflarme y de desinflarme cada segundo de mi vida. Hoy día tomo una huelga y no me inflo más. ¿Qué diría usted? Usted no le daría permiso a su pulmón para que entrara en huelga, ¿cierto? No, porque se dañaría su pulmón y dañaría todo el cuerpo. Cuando nosotros no usamos nuestros dones, nuestros talentos para servir en la iglesia al Señor y a las otras personas, nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y le estamos haciendo daño a todo el cuerpo de Cristo. No está permitida la huelga en los miembros del cuerpo. Usted no va a permitir que su corazón haga una huelga y deje de latir. Usted no va a permitir que sus pulmones hagan una huelga y se dejen de inflar y de desinflar para poder oxigenar todo el cuerpo. Son órganos vitales para el funcionamiento del cuerpo. Usted y yo tenemos dones dados por el Señor que son vitales para que nuestra iglesia pueda funcionar. No está permitido hacer una huelga en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dotado de dones y de capacidades para que nosotros podamos servir a las demás personas. No soy responsable de cantar bien si el don mío no es cantar. Soy responsable por los dones que el Señor me ha dado dentro del cuerpo de Cristo.
Así que yo le invito a que usted no haga una huelga en nuestra iglesia y usted pueda usar sus dones, sus talentos para servir a los demás y para servir al Señor. La cuarta cualidad para desarrollar fidelidad es aprovechar al máximo nuestro tiempo. El tiempo es algo que todos tenemos en común. Todos nosotros tenemos las mismas horas semanales. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, ¿cierto? Debemos aprovecharlo. Hay tres cosas que nosotros podemos hacer con nuestro tiempo. Una es gastarlo, otra es perderlo y otra es invertirlo. Y yo le recomiendo a usted que usted puede invertir su tiempo en cosas que son eternas, no en cosas que son temporales, sino que vale la pena invertir nuestro tiempo en cosas que nos llevan a la eternidad. La fidelidad, ¿cierto?, tiene que ver con el buen uso que le damos a nuestro tiempo. Hay formas de perder el tiempo, hay formas de gastar el tiempo, pero hay formas también de invertirlo. Una forma o dos formas de perder el tiempo es lamentarse por el pasado y preocuparse por el futuro. Usted puede gastar o malgastar su tiempo lamentándose por las cosas que pudo haber hecho en el pasado y no lo hizo, o puede gastar y malgastar su tiempo preocupándose por el futuro. Esas dos opciones no son convenientes para nosotros. Nosotros debemos tener una actitud frente al buen uso del tiempo. Y debemos invertir nuestro tiempo de forma fiel, de administrarlo de buena forma. ¿Qué quiere decir esto? Para llegar a ser una persona fiel, debemos deshacernos del pensamiento del cuándo y del entonces. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta frase: cuando tenga más tiempo voy a servir al Señor. Eso no es bueno. Cuando me jubile, entonces serviré a Dios. Cuando pague todas mis cuentas, entonces voy a ser generoso con las demás personas y con el Señor. Nosotros debemos deshacernos de esa frase. Nosotros debemos mostrar fidelidad con nuestro tiempo ahora. Hoy es el tiempo de mostrar fidelidad a Dios con lo que Él nos ha dado con respecto al tiempo. Dios necesita que seamos fieles ahora. Para aliviar la culpabilidad de nuestra vida, quiero decirle que Dios sabe todas las cosas que tenemos que hacer en nuestro día. Por eso nosotros debemos orar y pedirle sabiduría al Señor y decirle: Señor, ¿cuáles son las cosas que debo quitar de mi vida y cuáles son las cosas que debo agregar en mi vida? Porque no es posible que nosotros no tengamos tiempo para tener momentos devocionales con Dios. Esto habla acerca de una mala administración de nuestro tiempo, cuando nosotros no tenemos tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia y estamos afanados en otras cosas. Eso es una pésima administración del tiempo. Todos nosotros tenemos las mismas horas y necesitamos ser fiel a Dios con nuestro tiempo. Usted necesita pedirle al Señor y yo necesito pedirle al Señor que Él me muestre cuáles son las cosas que están de más en mi vida, cuáles son las que tengo que quitar y cuáles son las que tengo que agregar. Como creyentes, hermanos, no podemos tener tiempo para muchas cosas en nuestra vida, como estar en Facebook, estar en Instagram o en las redes sociales, y no tener tiempo para estar a solas con el Señor. Necesitamos desarrollar un buen tiempo de calidad con el Señor. La quinta cualidad para desarrollar fidelidad, mi querida familia espiritual, es que debemos apoyar a nuestros amigos. Cultivar la lealtad es otra forma de desarrollar fidelidad. El amigo fiel apoya a sus amigos, ¿cierto? Los amigos fieles apoyan a sus amigos. Ok. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 17:17. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Los verdaderos amigos son personas dignas de confianza. Puedes contar con ellos en medio de la crisis, en medio de la tempestad, en medio de tiempos difíciles. El amigo no te juzga, sino que te acompaña hasta el final. ¿Con qué personas somos leales? ¿Hay personas que puedan confiar en nosotros? Esa es una excelente pregunta. Cuando encontramos a un amigo leal, hemos encontrado a un tesoro. Si usted tuviera que escribirle a 5 personas en las cuales usted pueda confiar, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían esas 5 personas que son leales, que son fieles y usted podría confiar? Ahora, si ponemos esto al revés, si alguien tuviera que
confiar en usted, ¿qué persona escribiría o le pediría ayuda a usted? ¿Qué persona a usted lo considera un amigo fiel y leal? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Puedo confiar aun cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Alguien puede confiar en mí aun cuando las cosas se pongan difíciles? Recuerden que la cualidad de la fidelidad en el fruto del Espíritu tiene que ver con ser de apoyo para nuestros amigos. Nosotros necesitamos ser fieles con las demás personas. No es solamente la fidelidad que demostramos con Dios, sino la fidelidad que debemos demostrar con las otras personas. La sexta cualidad para desarrollar la fidelidad en nuestra vida tiene que ver con el buen uso del dinero o la administración de nuestro dinero. Si queremos desarrollar fidelidad, debemos aprender a administrar lo que Dios nos da. Y esto no solamente en términos de tiempo, como ya lo hemos hablado, sino también tiene que ver con nuestro dinero. La Biblia dice que la forma en cómo nosotros administramos nuestro dinero es prueba de nuestra fidelidad. Lucas capítulo 16, versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará la verdadera riqueza del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? Esa es una tremenda declaración bíblica. Necesito preguntarme si estoy siendo fiel con mi dinero en mi vida personal, si estoy siendo generoso con el Señor, si estoy pagando mis deudas a tiempo. Esto no solamente tiene que ver con Dios, sino con las personas que nos rodean. ¿Somos fieles con nuestro dinero con el Señor, primeramente? ¿Somos fieles en el dinero con las personas a las cuales le debemos dinero? Ya sea un banco, sea una financiera, sea un familiar. ¿Hemos pagado nuestras deudas? Si nosotros no estamos pagando nuestras deudas, nosotros no estamos demostrando fidelidad con los recursos que el Señor nos ha dado. Comparo lo que ofrendo con lo que gasto y comparo lo que gasto con lo que ahorro. ¿Está balanceada mi vida económica? ¿Estoy con mis finanzas en orden? Porque si mis finanzas están en orden en mi vida, eso quiere decir que he administrado de buena forma lo que el Señor me ha dado. Pero si estoy sobreendeudado y debo dinero por todos lados, esa es una muestra de que he sido una persona infiel con lo que el Señor me ha dado. Eso necesita un cambio, eso necesita una decisión radical. Necesito decidir hoy en mostrar fidelidad en mis recursos y para eso necesito pedirle la ayuda al Señor. La Biblia nos enseña a ser fieles a Dios con nuestras finanzas. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice: el primer día de cada semana cada uno de ustedes debería separar el dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo de golpe. Vamos a leer este texto nuevamente. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue y luego tratar de reunirlo de golpe. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios de que ellos se organicen en poder levantar una ofrenda para ir en ayuda de otras personas y no hacerlo a la ligera o a la rápida, ¿no? Esto es algo que se debe planificar. Este versículo nos enseña aspectos importantes sobre la ofrenda. Primero, la ofrenda es algo que debemos dar con regularidad. La ofrenda es algo que debe planificarse y la ofrenda es algo que se debe dar en forma constante. Por último, la ofrenda debe ser proporcional a lo que el Señor me ha bendecido. Y esto lo hemos enseñado muchas veces en nuestra iglesia. Dios no te pide, si tú eres una persona que no maneja muchos recursos, Dios no te está pidiendo que tú le honres con millones de pesos. No, dice, cada uno honra al Señor según Dios le haya bendecido. Si Dios te ha bendecido mucho, gloria al Señor, bendice a Dios con mucho. Si Dios te ha bendecido poco, bueno, bendice al Señor con poco. Dios lo que mide y lo que ve es nuestra fidelidad y la intención de nuestro corazón cuando nosotros le honramos a Él. Así que este punto es muy importante, administrar bien nuestro dinero, no solamente con lo que le damos al Señor, sino también con lo que le damos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Si tienes deuda, hermano, hoy día hay que tomar la decisión de salir de todas las deudas. La Biblia nos enseña y nos dice, no deban nada a nadie. Como creyentes, hermano,
no podemos estar en deuda. Y si le estamos hoy día endeudados financieramente, necesitamos pedir ayuda, ¿cierto? Que alguien nos ayude a organizarnos, salir de nuestras deudas y vivir en una libertad financiera. ¿Por qué? Porque eso demuestra fidelidad a Dios. La cualidad número 7 es que debemos dar el máximo en nuestro trabajo. ¿Saben qué? La fidelidad tiene que ver en cómo nos comportamos en nuestro trabajo. Si usted tuviera que contratar personas para su empresa, ¿qué cualidad buscaría en ellas? Yo creo que todos nosotros, la cualidad que buscamos cuando necesitamos personas que trabajen en nuestra empresa, o si usted tuviese una empresa, buscaría esta cualidad, es la fidelidad. Las empresas buscan a personas leales, a personas fieles, a colaboradores que puedan desarrollar la fidelidad en sus empresas. ¿Cómo puede afectar la fidelidad o mi trabajo en la fidelidad? ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: si son fieles en las pequeñas cosas o en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si somos fieles en lo pequeño, Dios nos pondrá en lo más grande. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Nuestra fidelidad determina en gran manera la forma en cómo somos bendecidos. El éxito es el resultado de la fidelidad en pequeñas cosas. Supongamos que tú eres una persona que tiene mucho dinero. Tienes mucho dinero. Y tienes un hijo que es el heredero de todo lo que tú tienes. Ese hijo es heredero de todo lo tuyo. Algo legalmente es heredero. Pero ¿qué pasa si tu hijo fuera una persona irresponsable? ¿Qué pasa si fuera alguien que no cuida los recursos? ¿Qué pasa si en un caso más extremo este hijo estuviera cautivo de las drogas, gastara o malgastara toda su plata o su dinero en drogas? ¿Tú podrías darle o confiarías la herencia en este hijo? Seguramente que no, porque tú decías, este hijo no está preparado para recibir todos los recursos que yo tengo a mi disposición o los ahorros de mi vida, porque lo que yo he ahorrado en toda mi vida, a lo mejor se lo va a gastar en un año, ¿cierto? Entonces esta persona no está calificada para poder recibir una gran herencia porque no ha demostrado fidelidad. Él va a gastar todo ese dinero de una forma mala y va a malgastar todos los recursos del patrimonio familiar. Bueno, muchas veces lo espiritual sucede lo mismo. Dios es nuestro Padre. Él tiene muchos recursos, ilimitados recursos. Y saben que a veces el Señor no nos da más porque nosotros no hemos demostrado fidelidad en las pequeñas cosas. Y esto es muy importante cuando nosotros hablamos de nuestro trabajo, porque cuando nosotros trabajamos, la mayoría de nosotros o la mayoría de los trabajadores trabajan para personas que son externas. Y esta persona externa la pone en un lugar de confianza bajo sus bienes. La Biblia dice que si nosotros demostramos fidelidad en lo pequeño, estaremos preparados para lo grande. Si tú eres fiel en tu trabajo en lo pequeño, ten por seguro que el Señor te va a honrar y en tu mismo trabajo Él te va a poner en un lugar de mayor privilegio, en una mayor posición, porque Él bendice la fidelidad. No te olvides que el Señor recompensa la fidelidad. Y no importa si es en el mismo trabajo o en otro trabajo, Dios siempre honrará tu responsabilidad y siempre honrará tu fidelidad. Debemos dar el máximo en nuestro trabajo. La Biblia dice que nosotros debemos trabajar alegremente como para el Señor cuando lo hacemos en nuestro trabajo. Debemos dar lo máximo de nosotros. Los cristianos tienen que caracterizarse por ser los trabajadores más fieles. La fidelidad se ve afectada en la forma en cómo administramos las cosas que no son nuestras. Si nosotros somos responsables y buenos administradores con lo que no nos pertenece, estaremos preparados para recibir lo que sí nos pertenece. Eso dice la Biblia. Si usted es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Recuerde que Dios premia la fidelidad y cuando usted es fiel, el Señor está anotando en el cielo. Así que si usted trabaja por ser fiel en lo poco,
prepárese para lo mucho, porque Dios le llevará a esa posición. Los creyentes debemos gozar de la mayor reputación por ser fieles en nuestro trabajo. La última cualidad o la octava cualidad para desarrollar la fidelidad en nuestra vida es el compromiso con la iglesia local. Una manera de demostrar fidelidad en nuestra vida o desarrollar fidelidad es cómo nosotros nos comprometemos con nuestra iglesia local. La Biblia dice que como creyentes nos pertenecemos unos a otros. Yo le pertenezco a usted y usted me pertenece a mí. La Biblia nos enseña que nosotros somos la familia de Dios, pero también en el libro de Efesios capítulo 6 versículo de 10 en adelante, la Biblia habla en términos de guerra. La Biblia nos presenta que estamos en medio de una guerra espiritual, de una batalla espiritual, donde nosotros tenemos una armadura. En el libro de Efesios capítulo 6 nos enseña que debemos vestirnos con esta armadura espiritual. Les invito a leer este texto bíblico en casa. Nosotros, usted lo sepa o no, está en medio de una batalla espiritual. ¿Se imagina usted un soldado que va al regimiento a reclutarse ahí con el alto mando y dice: yo vengo a ser parte de este ejército, pero tengo una condición, que yo voy a pelear solo? ¿Quién va a luchar o quién va a llamar a ese soldado para que esté en su fila? Los soldados necesitan de un batallón para mantenerse con vida. No hay soldados únicos, ¿cierto? O soldados solitarios, ¿no? Los soldados siempre andan acompañados. Generalmente siempre van en grupos a la batalla. Nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. Usted no puede ser un soldado del ejército de Cristo que esté peleando solo, lejos de su iglesia. ¿Por qué? Porque usted está expuesto a peligro lejos de la iglesia. La iglesia, nuestro compromiso con la iglesia, nos da ese cuartel, ese batallón que necesitamos para fortalecernos y para mantenernos con vida. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hemos firmado un contrato con Él, hemos pasado a las filas del ejército del Señor. No podemos ser un soldado aislado o un soldado sin batallón. Usted necesita, y yo necesito, comprometerme con mi iglesia local para servir en ella, porque la iglesia local es el lugar que me mantendrá con vida, es el lugar donde Dios me protege. La iglesia local es el lugar donde Dios me enseña a pelear y a defenderme contra las fuerzas de maldad, contra las fuerzas del diablo. Hermanos, para demostrar fidelidad necesitamos comprometernos con nuestra iglesia local. ¿Cómo está nuestro nivel de compromiso en la iglesia local? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un asistente y un miembro de la iglesia? Es la palabra compromiso. Cuando usted está comprometido a Dios y a la iglesia, que es su cuerpo, usted es miembro de esa familia de Dios. Usted es un soldado del ejército del Señor. La diferencia entre un asistente y un miembro de la iglesia radica en la palabra compromiso. ¿Cómo está tu compromiso con tu iglesia local? ¿Cómo está el compromiso con el tiempo, con el servicio, con todo lo que nosotros le damos al Señor, con estas 8 cualidades que hemos hablado acerca de la fidelidad? Quiero cerrar con esto, querida familia espiritual. Siempre cuando hablamos de fidelidad, nos referimos a la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es fiel, que es verdadero, que siempre está con nosotros, que nunca falla. Pero en esta cualidad del fruto del Espíritu, el Señor nos está diciendo que no solamente Él quiere que nosotros sepamos que Él es fiel. Él nos está diciendo: yo necesito que tú seas fiel. En estas 8 áreas que hemos estudiado en esta clase de grupo pequeño y en la última que hemos nombrado, Él necesita que nos comprometamos con Él y con su cuerpo, que es la iglesia. Hay una iglesia que te está esperando. Hay una iglesia que necesita tu compromiso. Hay un ejército que necesita de ti para poder llevar a cabo todos los propósitos que Dios tiene con nosotros. Querida familia espiritual, quiero desearles que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les amo y voy a terminar esta clase con una oración. Le voy a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé el deseo y el poder para que nuestra vida sea transformada. Si esta palabra ha sido desafiante para ti, para mí con mucha razón. Necesito elevar mi nivel de fidelidad. Necesito ser una persona fiel, porque Dios es fiel,
yo tengo que ser fiel. Y también porque Dios un día premiará, recompensará la fidelidad que nosotros tengamos. Recuerde que el Señor nos ha dado dones, capacidades, talentos. Dios nos ha dejado a cargo de sus negocios espirituales y un día Él nos llamará y nos pedirá cuenta. No preguntará lo talentoso que fuimos, no preguntará lo mucho que hablamos, lo poco que hablamos. No, Él evaluará nuestra fidelidad en lo que Él nos ha pedido hacer. Así que hermano, yo le animo a que usted sea fiel. Y yo también pueda hacerlo con el Señor y con las demás personas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta clase. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar la cualidad de la fidelidad en nuestra vida. No solamente que sepamos que tú eres fiel, sino que nosotros debemos ser fieles con todo nuestro corazón para ti, Señor. Gracias te doy. Bendice a todos los grupos pequeños, a todos mis amigos, mis amigas que hemos estudiado esta serie de grupos pequeños semana tras semana. Sigue bendiciendo nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Danos el deseo y el poder para cambiar y para que nuestra vida sea transformada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia espiritual, nos vemos la próxima semana. Espero que el Señor les bendiga. Les amo. Oren por mí y yo voy a orar por ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.